lo tenemos muy afuera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya tenemos un estiramiento en la cadena. Aquí, fijaros. Buenas, ya tenemos aquí el 1400 TSI con el ruido de la distribución del grupo BAS, que ya sabemos que este motor lo montan muchos del grupo, muchos modelos del grupo BAS. Pues vamos a hacerle la distribución. Vamos a empezar haciéndonos un poquito de hueco por aquí y os voy a poner el ruido que hacía la distribución por si no os acordáis. Pues ya lo tenemos calzado, con la rueda quitada y el cubrecartas quitado. Lleva tornillos, a ver si os digo la llave, de Thor T25. Se los quitamos y ya tenemos el cubrecartas. Igual que ahora vamos a quitar el plazo de rueda. Tenemos estos tornillos, todos de Thor 25. Tenemos otro aquí, otro allí. Y los que vienen por aquí por el filo. Ahí tenemos uno, esos de ahí y los de abajo. Pues vamos a aflojarlos. Pues ya hemos hecho hueco aquí en el paso de rueda, ya podemos tener más espacio por aquí a la hora de atacar la cigüeñá. Y le hemos tirado un poquito de anticongelante por esta manguera para que ahora los tubos de la parte alta, como es este que viene arriba del radiador y el bote expansión, lo podamos apartar para allá y no nos estorben por aquí. Nos los quitamos del medio, que también de aquí lo tenemos que soltar. Vamos a soltarle ese manguito, que va a ser lo primero. Pues para quitarle la tubería esta de arriba tenemos este clic que lo tenemos que abrir en la postura como lo tenemos ahora mismo, y luego cuando lo metamos pues sería nada más echarlo. Pues bien, vamos a seguir quitando este manguito para poder apartarlo ahí atrás. Con los tubillos estos ya apartados del medio vamos a ir haciendo unos huecos. Ahora con el depósito este de vacío le quitamos el tornillo de allí abajo y este que tenemos aquí arriba, y ya lo tenemos fuera también. Teníamos una tercera tuerca aparte de los dos tornillos que estaba escondida ahí en el taco. Ahora vamos a quitar este de aquí para poder quitarlo de la botella de limpia parabrisas. Ya una vez que quitamos lo de los limpias, tenemos un tornillo aquí y otro ahí. Quitamos los dos tornillos y ya podremos apartarlo todo. Pues ya hemos hecho hueco aquí en lo alto del taco motor, lo hemos apartado todo. Una cosilla así que tenéis que tener en cuenta: aquí viene el tubillo este de la botella esta de vacío. ¿Dónde está? Por aquí, que es como el típico tubo de gasoil. Le pulsamos y le tiramos para arriba y lo sacaríamos de aquí y ya lo podríamos echar. Lo hemos pillado con una abridilla por ahí y ya tenemos aquí espacio. Y estos tubillos quizá aquí también, a ver si puedo pillarlo ahí, y lo vamos a dejar ahí también quitado. De 30 le quitamos ese tornillo que son 4, ese de ahí, esos dos, y quitamos la tapa, el protector de arriba. Pues para ir haciéndonos hueco ya en lo que es la parte trasera de los árboles de leva y poder colocar nuestros útiles, vamos a quitar esta tubería de admisión. Vamos a soltar estos dos con una Thor de 30. Vamos a quitar el caudalímetro, que creo yo que es. Sí, es el caudalímetro. Y la parte de abajo tenemos como una pestaña. A ver si lo puedo enseñar bien. Ahí. Esta pestaña habría que retirarla para atrás y ya no saldría el tubo para arriba. Pues ya con el tubillo de admisión que viene del turbo a la admisión, con el quitado, tapamos la boca de la mariposa para que no nos vaya a entrar mierda. El tubillo aquí lo tenemos ya fuera. Y vamos a quitar también la caja del filtro de admisión para hacernos también un poquito más de hueco. Le quitamos este tubillo y vamos a soltarlo de aquí, de la abrazadera, y sacamos la caja del filtro. Y la caja del filtro vemos que tiene un tornillo aquí. Y por lo pronto ahí abajo parece que es solamente taco, es decir, la emblosería tirar de para arriba. Pues vamos a quitarla. Pues ya tenemos en la calle la caja del filtro. Nos va a costar un poquito de guerra por el tema de este tubo. ¿Veis este tubo que tenemos que viene aquí al respiradero? Pues tenemos un anclaje aquí arriba y otro anclaje abajo. Hay que pulsarlos como buenamente podamos. El de abajo yo cogí una llave de Allen, le he pulsado un poquito y con el destornillador he conseguido sacarlo. Y luego pues tenemos otro silent block en el interior de la caja del filtro, que yo tenía dudas y digo, antes de tirar ni nada, vamos a asegurarnos si es tornillo o silent block. Sería darle un tironcillo que se apoya sobre este y sobre ese. Pues ya tenemos un poquito más de espacio. Este que ya lo había aflojado, ya no tendría nada más que sacarlo, porque este lleva dos tornillos. Lleva uno aquí y otro aquí, que los tendríamos ahí dentro.
Vamos a quitar una borna de la batería porque vamos a trabajar ahora cerca del alternador, incluso no estoy seguro, pero creo que vamos a tener que quitarlo. Pues nos aseguramos y nos quitamos sustos. Fijaros que estamos justamente debajo del cárter sensor de nivel y entramos por el palier hacia arriba. Les voy a enseñar donde tenemos un tornillo que tenemos que soltar para una tubería de agua que nos molesta arriba, poder tener más espacio. ¿Veis donde tengo la carraca? Justo debajo del enfriador. Pues ahí tenemos el tornillo, a ver si puedo enfocarlo. Allí. Ese tornillo que está cogiendo el tubo rígido que va hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí para arriba, y ese nos sale aquí, que sería esta tubería. Esta tubería, si la soltamos solamente del tornillo que tenemos aquí en el tapón del árbol de levas, que ya lo hemos quitado, pues se nos queda muy rígida, no tenemos apenas margen para despegar la tapa del árbol de levas. Entonces hay que ir allí abajo y soltarlo para que nos dé flexibilidad, porque tiene un trocillo de manguito ya que le llega hasta el enfriador, y con esa flexibilidad confío en que ya nos deje sacar las tapas de los árboles de levas. Pues aparte de los dos tornillos que acabamos de comentar del tubillo ese de agua, vamos a soltar este manguito gordo que viene aquí, diría yo, la caja del termostato, para que ahora esta tubería se nos desplace un poco hacia allá y ya tengamos espacio ahí. Ya le hemos quitado la abrazadera, no se puede ver ahí. Vamos a pegarle un tironcillo, que yo creo que ya estaba, para sacarlo a la calle. Ay. Nos lo echamos a un lado y como vemos, pues ya aquí ganamos espacio para el tema de poder meter el UTI para calar los árboles de levas. Ya con la mejilla de espacio ya que hemos ganado, y a falta de quitarle las tapillas y meterle los útiles, nos vamos a venir a quitar la correa auxiliar. La correa auxiliar cogemos una 16 de vasos y el tensor lo tenemos aquí. Nos podemos poner, vamos a buscarnos una broquilla de 5, a ver, de 5 o de 4. Y ahora cuando le demos al tensor lo bloqueamos en el sitio, así no tenemos que estar sujetándolo. Lo bloqueamos ahí con nuestra llavecilla y así no tenemos que estar pendientes de sujetarla y darle la tensión. Con la misma 16 de vaso aprovechamos y quitamos el rodillo guía de arriba, lo aflojamos y lo retiramos. Ahora, como podemos ver, tenemos que quitar el alternador que va cogido también a la tapa de distribución. Vamos a quitarlo de esos dos tornillillos y lo soltamos. Este de aquí y aquel de allí arriba. Pues son dos tornillos de 13, como hemos dicho, lo que lleva el alternador. Los quitamos y lo apartamos del medio. Pues al final estamos tirando todo el anticoagulante porque nos tiene ahí con el goteillo y tiene que estar uno nomás con el papel detrás de él. Pues le vaciamos el anticoagulante, que este coche no lleva gran cosa. Esto es la lástima, pues que se le cambió no hace mucho, pero bueno, así no se puede quejar la bomba de anticoagulante de que esté malamente. Pues vamos a quitar ya el recó este de engrase, que lo tenemos aquí agarrado a la tapa de distribución, y ese recó hay que quitarlo. Con una 17 lo soltamos. ¿Veis? Una vez quitado el recó de ahí, pues vamos a quitar los dos tornillillos. Este quizás no nos haga falta, pero este sí, que este viene a la distribución cogido. Este y este de aquí. Lo vamos a quitar ahora. Esta tubería es de la PCV, que me parece que la lleva internamente. Es que ya tenemos flojos los dos tubillos, tanto el de anticoagulante como el del evaporador. Bueno, venimos abajo y quitamos este, que está aquí cogido al cárter, con una 10. Pues con la llave multicara le quitamos los dos tornillillos estos que tenemos en esta pretina, que va aquí en el costado, y la retiramos un poquito más despacio. Ya tenemos floja la polea de la bomba del agua, fijaros cómo lo he hecho. Le he metido la llave, la multicara en el tornillo, le he pasado una correa por la polea y fijaros por dónde me la ha traído. Me la ha traído por aquí, y de esta manera yo sujeto la polea y me deja aflojar el tornillo. Ya le he quitado uno y esos dos ya los tengo flojos. Voy a terminar de sacarlos y quitamos la polea.
Con la polea de la bomba del agua de afuera vamos a aflojar la polea del cigüeñal, la del damper. Con la polea del damper hacemos lo mismo para aflojar el tornillo. Le echamos, si no tenemos pistola, una correa vieja o la misma suya, la entrapamos con la polea del alternador y entre el tensor y eso, le echamos ahí un buen amarre y ya le podemos tirar el tornillo. Quitamos la polea y apuntamos el tornillo a mano hasta el fondo. Ahora con una 5 de Aye vamos a quitarle estos 4 tornillos del cárter que pillan la tapa de la distribución también. Tenemos ese, este y ese de ahí. 4 en total. Con los 4 tornillos del cárter quitados, nos venimos a la parte de atrás de los árboles de levas y vamos a sacarle los 2 registros de los árboles de levas, las 2 tapillas, con un adaptador de 30. Con un destornillador le hacemos un poquito de palanca y nos sale bien. La tendríamos en la calle. Vamos a quitarle la otra. Pues cuando tengamos las 2 tapillas quitadas, bueno, ponerle un poquito de papel que tiran siempre un poquillo de aceite y le dejamos un trocillo mientras ahora trabajamos en otra zona para que no nos escandalice la parte de la caja de cambios de aceite. Pues ya vamos a quitar la bobina del cilindro número 1 para poner el útil luego para poder escalar en el PMS, en el punto muerto superior. Vamos a levantarla, le hacemos palanca de aquí y de aquí y levantamos la bobina. Una vez ya que la tenemos alzada, vemos que por el cableado no nos da. Pues levantamos esta patilla, levantamos esta también y si acaso ahora abrimos esta también y ya nos da el cableado como para sacar la bobina. Con la bobina fuera, que nos sale perfectamente como hemos dicho, levantando esos cablecillos, la podemos apartar aquí y metemos la llave para quitar la bujía. Una vez floja, quitamos la bujía. El vaso es un 16, una 16 larga, nos sirve para sacarla. Suele venir en el juego de carraca. Después de sacar la bujía, metemos el útil. Como hemos dicho que este es para ver el PMS, el punto muerto superior del pistón número 1. Fijaros que quiero que veáis esto. Yo ya estoy moviendo el cigüeñal. Tenemos que estar pendientes a este capuchón que tiene en lo alto el reloj, que nos va a ir subiendo según el pistón vaya subiendo la carrera hacia arriba. El capuchón nos va a llegar hacia arriba y cuando el pistón llegue al punto muerto superior y tienda a ir hacia abajo, el capuchón va a ir hacia abajo. Vamos a ver ese movimiento en la aguja. Ahora mismo el pistón viene hacia arriba. Vamos a seguir dándole siempre a la derecha del motor, en el sentido de giro del motor. ¿Veis? Va hacia arriba, sigue hacia arriba y ahí parece ya que ha parado. Si le damos un poquitín más, ¿veis? La aguja ha llegado ahí y ahora como esto empieza a bajar, la aguja retrocede. Entonces tenemos que buscar ese punto en el que se vuelve la aguja. ¿Veis? Ahí iríamos para abajo, retrocedemos un poquitín y vemos dónde está. ¿Qué ha pasado? A ver, seguimos poquito, es muy sensible, le damos poquito a poco y cuando vemos que la aguja empieza a volverse, ahí, ¿veis? Lo tengo clavado en el 0 porque en la huerta que le he dado antes estaba en el punto muerto superior, pero la sincronización del árbol de leva no estaba en su punto. Necesitábamos otra huerta más de cigüeñal. Se la hemos dado y mirad ya cómo caen los árboles de leva. Esto lo movemos nosotros pues para tener una referencia. Fijaros que ya lo he puesto en el 0 porque es en el punto que tiene de retorno la aguja y donde tenemos el PMS. Giramos esta virulilla, la pantalla esta, y lo ponemos en el 0 y ya tenemos ahí una estimación de nuestro punto muerto superior, más o menos si se nos mueve algo. Y como decimos, fijaros ya cómo caen los 2 árboles de leva. A ver si se puede ver bien con el cableado. ¿Veis dónde está el punto que es? El agujero que tiene ese árbol de leva y donde tiene este, están encarados. ¿Lo veis? Pues ahora ponemos el útil aquí
que es como nos marca un buen reglaje de válvulas para los árboles de levas. Tenemos que calarlo con el UTI ahora mismo aquí, a ver si nos entran en los puntos. Fijaros el útil llevaría esta mueca hacia arriba, porque los dos puntos de anclaje los debemos de tener en la parte de abajo, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Pues esto nos debería de entrar ya así para poder escalarlo. Vamos a meterlo. Y como comprobamos, nos entra perfectamente en el PMS, que es el punto muerto superior. Eso no quiere decir que por lo menos la cadena no se ha variado ningún punto, no ha saltado ningún diente, que está en su sitio. Pues lo dejamos puesto. Ya habéis visto que ha entrado muy bien y se tiene que quedar bien metido. Ahora le meteremos ahí algo para que no se nos vaya a salir. Meteremos entre el tubo este de agua y eso para que lo sujete un poco. Pues bien, ya el siguiente paso es irnos para poder escalar el cigüeñal donde está ahora mismo, que estaría en el punto muerto superior. ¿Veis estos tornillos? Vamos a quitar este de arriba hexagonal para poder quitar este tapón, que es donde tenemos que meter el útil de calado del cigüeñal. El tornillo es una 16. Con la 16 sacamos el soporte. Con una 8 de Allen, una vez que quitamos el soporte, sacamos el tornillo de registro, por donde vamos a meter, como hemos dicho, el bloqueo del cigüeñal. Aquí tenemos el útil para calarlo. Os dejaré en la descripción del vídeo, por ejemplo, yo el kit de calado de distribución lo he comprado en Amazon. Os dejaré en la descripción como para que podáis comprarlo ahí. Y también el kit de distribución y todas las herramientillas que vea yo que os pueden hacer falta. Pues bueno, vamos a meterlo por el registro. Y lo llevamos a fondo. Lo llevamos a fondo, pero sin que nos mueva el punto muerto superior. Por ejemplo, le ha faltado por entrar ese cachillo. Si lo apretamos más, lo que hacemos es mover el cigüeñal y banearnos el punto muerto superior. Entonces, en cuanto nosotros vamos apretando y se nos mueve lo que es el punto muerto superior, lo dejamos ahí, ¿vale? Que ya el cigüeñal se apoya en él. Ya con el motor calado, vamos a calzar bien el motor. Le ponemos un gato y una tabla para que no se vaya a clavar en el cárter de aluminio, sino para que reparta el peso y se mantenga mejor. Vamos a liarnos y quitamos el taco de motor. Primero vamos a quitar este puentecillo que hay aquí y ya nos liamos con el taco. Con una 13, como hemos dicho, quitamos el soportillo este. Con una 16 de bazo quitamos estos dos. Y con una 18 quitamos los otros dos que nos quedan. Ya tendríamos el taco motor fuera. Ahora con una 16 de bazo aflojamos estos tres tornillos. Este que no lo veis desde la cámara, este de aquí y este de aquí. Y los quitamos. Seguidamente vamos a quitar ya todos los de 5 de Allen que nos agarra la tapa de la distribución. Una vez que quitamos los tres tornillos de cabeza 16, ya nos liamos con los 5 de Allen de la tapa. Fijaros que hay algunos más larguillos que otros, aunque luego a la hora de montarlo nos va a decir si es de ahí uno, por esa largura misma. Ya con todos los tornillos sueltos de la tapa de distribución, no tiene ninguno raro ni escondido. Tened en cuenta estos que hay en el centro. Pues quitamos el tornillo del damper y le vamos a hacer palanca ahí en la esquina para poder despegarla. Os voy a decir dónde meterle el destornillador. Cogemos un destornillador recio de pala ancha y lo metemos justo por aquí detrás, que tenemos apoyo, y la despegamos. Vámonos arriba. Ya al haberla separado de abajo, se nos ha movido también de arriba. La sacamos de la parte de retén del cigüeñal primero, para que ahora podamos tirar de ella para arriba. En la tapa de distribución, aparte de la junta gorda que se nos queda en el bloque, tenemos estas juntas tóricas
que nos las debe de traer el kit de distribución. No os conforméis con comprar un kit de distribución que traiga nada más que la cadena y el piñón de árbol de leva de escape. No, montamos un kit bien completo, que venga esas tóricas, retén de cigüeñas, cambiamos el variador también y el piñón de árbol de leva de escape. ¿Qué pasa? Que no, esto pasa como en una moto. Si tú cambias la cadena solo y dejas los piñones viejos, los piñones entre diente y diente pues van teniendo un desgaste, y si nosotros montamos una cadena nueva, pues como que no va a ir bien un 100%. Entonces lo montamos todo el kit, patines, tensor. Y hablando ya del tensor, fijaros como lo vemos que está muy salido. Lo tenemos muy afuera. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya tenemos un estiramiento en la cadena. Aquí, fijaros cómo se nos queda aquí. Pues bien, vamos a retirar la junta esta, la grande, de la tapa de distribución. Aquí podemos ver el piñón de árbol de leva original Volkswagen China. Hay en ciertos puntos de esta junta que tenemos que echar pasta. ¿Veis que viene aquí como con un refuerzo de goma? Es donde tenemos, digamos, la tapa de culata y la culata, donde está partida, digamos, donde está partido también el bloque de la culata con el bloque. En esos puntos tenemos que echar juntas. Luego ya lo veremos cuando en el montaje. Volvemos a poner el tornillo del damper del cigüeñal con la mano. Lo apretamos con la mano a fondo. Ahora con un destornillador recio, un desmontador como es en mi caso por ejemplo, pues rendimos el patín, achuchamos el tensor hacia adentro y con el útil que nos viene en el kit de calado de distribución bloqueamos el tensor. Lo rendimos y lo dejamos bloqueado. Con el tensor de la cadena ya bloqueado, vamos a retirar el útil de calado del árbol de leva. Lo retiramos. Me falta la otra mano para quitarlo. Y ahora vamos a proceder a aflojar los dos árboles de leva. Para eso yo he tenido que hacerme con esta herramienta, como siempre lo voy a dejar en la descripción para poder comprarla en Amazon, y bloquear el árbol de leva y que no tengamos que estar haciendo inventos raros de cómo bloquear los árboles de leva y eso. Ya con esta herramienta nos facilita el trabajo. Tenemos que tener en cuenta que el tornillo del árbol de levas de admisión afloja al contrario, a la derecha aflojaríamos, y el de árbol de levas de escape como toda la vida, a izquierda aflojamos. Pues ya teniendo los dos árboles de levas flojos, tanto el de admisión como el de escape, os digo yo que si os facilitáis una pistolilla de estas eléctricas, os facilita la cosa de tener que estar uno sujetando y el otro aflojando con la carraca. Así casi que nos podemos valer por nosotros mismos solos. Vamos a aflojar el piñón del árbol de leva de escape. Lo retiramos del todo para sacarlo con la cadena. Los tornillos tanto del árbol de levas como del cigüeñal tenemos que ponerlos nuevos. Con la cadena fuera volvemos a poner el útil de calado de los árboles de levas y nos aseguramos que el de cigüeñal no se nos ha movido del punto muerto superior. Vamos abajo y giramos un poco el cigüeñal hasta que nos tope con el tornillo que pusimos. En mi caso apenas se ha movido. Retiramos el del árbol de levas de admisión. Lo retiramos. Quitamos el otro patín. Fijaros en el desgaste que provoca en el patín. Aquí tendríamos el usado, ahí se ve el desgaste bastante pronunciadete, y aquí tendríamos el nuevo. Entonces vamos a aflojar el tensor con una torre de 30, aflojamos los dos tornillos y lo quitamos. Y aquí tenemos el famoso tensor hidráulico. Ya que tenemos el variador quitado, aprovecho para decir que esta es la pieza que realmente es la culpable de que ocasione ese estiramiento prematuro de la cadena de distribución de estos motores.
Esta pieza ha salido una referencia para sustituirla, y la referencia mala de hecho la tenemos montada, que es la 03C 109 088B. La que termina en E o en F también habría que sustituirla, pero la que acaba en 088G de gato, esa no habría que sustituirla, esa estaría ya modificada. Así que ya sabemos que realmente no es el tensor el culpable del estiramiento de esta cadena, es el variador. ¿Y por qué pasa esto? Porque se drena de aceite en los largos periodos de parada de motor, se drena de aceite y en el arranque en frío suena a cascabel hasta que no se carga de aceite y coge esa presión. Entonces, ¿qué hace? Sufrir la cadena pegando saltos y de esa manera consigue estirarla y también agrandar la cuna de los dientes de los piñones. Esta modificación se recomienda hacer cualquier actualización que tenga el software para la unidad de control de este motor, y que también se restablezcan los valores de aprendizaje del motor. Aunque si no la hacemos seguramente el vehículo arranque y vaya bien, pero es recomendable hacerlo. Ya con el plano limpio metemos el tensor nuevo. Lo tenemos aquí con su seguro. Pues ya con el tensor montado y apretado, metemos el variador de admisión. Pues tiene que girar libremente, y acordaros que el tornillo nos aprieta al contrario, a izquierda. Montamos los patines. Recordad que el trozo hasta donde no llega, digamos, todo el guía va hacia abajo. Y el de este lado pondríamos el sombrerillo la aletilla esta, que iría hacia arriba. Fijaros el estiramiento que tiene la cadena de este motor, que así sonaba ya también, entre eso y el desgaste de los patines y de los piñones. A ver si se puede ver aquí mejor y pueda grabar la diferencia. ¿Veis? Y arriba la tenemos exactamente igual una que la otra. Los eslabones juntos, parejos, pero fijaros cómo llega abajo. Y ya metemos la cadena nueva con nuestro piñón de levas de escape nuevo. El punto importante aquí, digamos, es que el lado que no lleva el tensor nos quede, digamos, la cadena más tensa que en este otro lado. Que en este otro lado el tensor es ahora el que le va a dar la tensión. Apuntamos el tornillo del árbol de levas de escape, que ya sabemos que rosca normal. Pues ya con los dos tornillos llevados a fondo mano, soltamos el bloqueo del tensor. Fijaros, ¿acordáis la tensión, el descuergue que teníamos aquí en la cadena? Pues fijaros ahora. Y acordáis también el tensor, cuánto salido estaba el viejo. Pues fijaros el nuevo, lo poco que está salido. Ahí notamos también el desgaste de la cadena y ya como estaba de mal. Después de soltar el bloqueo del tensor de la cadena, tenemos que asegurarnos de que el cigüeñal, o sea el pistón número 1, lo tenemos en el punto muerto superior. ¿Qué hacemos? Como nosotros le pusimos el tornillo de tope del cigüeñal, pues giramos a la derecha con poca fuerza hasta que ya lo tengamos en el sitio. Pues sujetamos el tornillo del árbol de levas de admisión. Acordaros que tenemos que apretar a izquierda. Le vamos a dar 40 newton. Y al de escape le damos 50. Después de darle el apriete, nos venimos y quitamos la herramienta de calado del árbol de levas, que ya la he sacado yo aquí un poquitín, voy a terminar de sacarla. Después de quitarla del calado de árbol de levas, nos vamos al cigüeñal y quitamos la del calado del cigüeñal, el tornillo que metimos Ya con el tornillo fuera, vamos a darle 2 vueltas al cigüeñal. Utilizando la herramienta de la que tenemos metido el reloj, vamos a darle 2 vueltas. En la primera veremos que sube al punto muerto superior, pero esa no será la buena porque los árboles de levas no nos coincidirán.
Por eso en el cigüeñal tenemos que dar 2 vueltas. Ahí viene el pistón para arriba. Esta sería la primera vuelta. Y vamos en busca de la segunda. Ahí viene el pistón otra vez para arriba. Vamos a ver. Buscamos. Ahí está. Pues ya lo tenemos en el punto muerto superior después de darle 2 vueltas al cigüeñal. Nos coincide en el 0 que teníamos. Una vez conseguido el punto muerto superior, ponemos otra vez el tornillo del cigüeñal. Lo aproximamos con la mano hacia el cigüeñal. Una vez puesto el tope del cigüeñal, nos vamos a asegurar que el útil del árbol de leva no entra en su sitio. Y aquí podemos ver que lo tenemos bien alineado. Quiere decir que después de 2 vueltas nos vuelve a coincidir todo y esto nos da un apoyo en el que hemos hecho bien ya el calado del motor, el reglaje de válvula. Y ya una vez comprobado, desmontamos tanto el del árbol de leva como el del cigüeñal. Quitamos este y quitamos el tornillo del cigüeñal también. Ya con el árbol de leva quitado y el del cigüeñal también, vamos a darle un apriete de 90 grados a cada tornillo, a los 2 árboles de leva. Para darle los 90 grados, marcamos el tornillo y este también. Y los 90 grados sería la raya que hemos hecho en vertical, ponerla horizontal, plana. Y vamos, ya tenemos a 90 grados el de escape. Vamos a hacer lo mismo con el de admisión. Perdón, que este, acordaros siempre de que aprieta a izquierda este. Ya con los 90 grados dados a los 2 tornillos del árbol de leva, vamos a volver a girar el cigüeñal 2 vueltas y vamos a comprobar otra vez el reglaje de válvula. Pues hemos vuelto a dar 2 vueltas de cigüeñal para buscar otra vez de nuevo el punto muerto superior, después de darle los 90 grados como hemos dicho. Os digo una cosa sobre el reloj es demasiado sensible, siempre vamos a tener una fluctuación sobre el 0, sobre 2 rayas para un lado o 2 rayas para el otro, así que no queráis dejarlo en el 0,0 que no tiene por qué ser así, porque aquí el movimiento de esas 2 rayas apenas se nos ha movido, digamos, el cigüeñal o los árboles de leva. Vamos a comprobar si nos cala bien los 2 árboles de leva, el útil. No sé si se aprecia bien en el móvil, pero a simple vista parece que coinciden en la postura que siempre lo hemos tenido, pero claro, eso nos varía un poco y ya nos da por saco. Vamos a comprobar el útil, a ver si nos entra. Pues no entra perfecto. Pues entonces ya tendríamos la distribución calada y todo apretado. Ya comenzaríamos a vestirlo. Retiramos la herramienta. Lo siguiente que vamos a hacer es darle unos golpes a retén para sacarlo. Le damos en el labio así hacia abajo. Y ya lo tendríamos en la calle. Vamos a aplicarle un poquito de pasta a los puntos críticos que dijimos. Metemos la junta. Y montamos la tapa, le echamos silicona en la parte de abajo, con nuestro retén quitado. Que no se nos olvide las tóricas estas nuevas. A ver, os cuento en el orden que he apretado la tapa y cómo lo voy haciendo. Una vez que la tenemos metida, apuntamos la tornillería gorda
y empezamos a apuntarle sin llevar a fondo todos los tornillos de 5. Todos los de la tapa de distribución. Ese, este, esos dos. Sabréis cuáles son largos y cuáles son cortos, pues directamente por intuición. Aquí lleva uno largo, aquí según lo despega que esté la carcasa, así sabréis ya si le toca el largo o corto. Pues bien, y los tornillos del cárter no ponerlos todavía. Empezamos a llevar, una vez que tenemos toda la tornillería de la tapa de distribución, la empezamos a llevar a fondo, de abajo hacia arriba. Esto tiene unos guías, como veis ahí, que al final nos tiene que entrar ahí. Vamos apretando de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Como es por aquí, por donde está el filtro de aceite arriba, apretamos primero los de dentro y luego los de fuera. Y así vamos hasta arriba. Apretamos también los del centro antes de apretar toda la parte alta de la tapa de distribución. Dejamos estos apretados, estos tres. Le damos un buen apretoncete y seguimos con los tornillos de 5 de Allen hasta que tenemos la tapa del todo cerrado. Una vez que la tapa la tenemos del todo cerrada, entonces ya sí nos va a coincidir el poder meter los tornillos del cárter, porque la tapa necesita estar al fondo. Lo de retén que lo vamos a montar, me hubiera gustado grabar este paso, pero al final ahí manuseándolo y observándolo casi que me ha entrado y digo, bueno, ya ahora lo explico. Pues mirad, yo lo he hecho sin cogemos el casquillo separado, con mucho cuidado lo sacamos. Y yo lo he hecho sin ponerlo en el tornillo, pero si ponéis el tornillo el casquillo en el tornillo del banco, para que no se os mueva mejor. Yo lo he puesto en plano y como veis, esto tiene un labio por dentro, vuelto hacia adentro, que si tú obligas al retén a meterlo, ese labio lo va a invertir, le va a dar la vuelta y te lo va a cargar. ¿Cómo podemos meterlo? Pues primero lo inclinamos de un lado, que nos entre bien en ese lado. Lo sujetamos y con la uña le vamos dando al labio ese, porque supongo que estaréis como yo, sin útiles. Le vamos dando al labio con la uña y al final nos entra bien, sin hacerle daño al retén perfectamente. Fijaros que el labio está ahí vuelto en su sitio, sin ninguna arruga rara ni nada. Pues bien, ya lo ponemos aquí. Lo metemos y vamos a ir dándole unos golpes con un botador al retén por parejo, poquito a poco, y lo vamos a ir introduciendo. Si no tenéis botadores, no le vayáis a dar con un destornillador ni nada. Es mejor coger un tornillo y darle con la cabeza del tornillo que la tenga plana. Lo vamos poniendo, un toquecillo aquí abajo, otro toquecillo aquí en la esquina, otro en aquella esquina, otro abajo. Y vamos repitiendo. Y lo vamos metiendo para adentro. Perdonad que estos pasos no lo grabe, pero es que muchas veces no puede estar un toy y en este caso me faltaban manos para hacerlo. Y un soporte también. Pero no tengáis miedo, que ya os digo, una vez encarado el retén en el separador y golpeándolo poquito a poco. En el primer golpe seguramente tengáis que cogerlo con un dedillo aquí en este filo, como he hecho yo, y el primer golpe arribilla y ya veis que entra. El segundo os venís aquí y ya lo hacéis como en triángulo. Montamos la bujía y le vamos a dar un apriete de 25 newton. Seguidamente, para no dejarnos cosillas atrás, montamos su pipa. Una pipa de la paz. Abrirle las pestañillas de los guías y la clavamos. El siguiente paso ya, vamos a meter el alternador con los dos tornillos largos con su cabeza de 13. Os cuento del alternador porque mira, a mí me ha costado un cebollazo en el dedo intentando hacerle fuerza, porque de arriba no entra bien de este tornillo, pero el de abajo no entra, el casquillo que lleva medio milímetro ahí empieza a topar. Entonces he intentado meterle este pasador aquí, echarme en lo harto, hacer una mijita de carga, a ver si sabría, si desplazaba un poquillo para allá, pero nada. Todas las cogidas del alternador y todo eso es demasiado rígido como para que nosotros lo hagamos de alguna manera flexionar. Entonces, ¿cuál ha sido la manera? He cogido una pata de cabra, veis aquí en el filo este del alternador que brilla un poquito más, a ver si enfoca, ¿veis? Pues le he ido dando unos golpes ahí y al final no le ha quedado otra que ir tragándoselo. Os estáis pendientes para no pasaros de que, porque luego para retirarlo, digamos, os costaría un poquito más.
Entonces estáis pendientes con el tornillo para meterlo en su sitio, que no os paséis de meterlo para adentro dándole golpes. Que vayáis poco a poco hasta que lo tengáis a tiro. Ahora vamos a poner la polea de la bomba del agua. Acordaros cómo la aflojemos con el correillo. Pero si tenéis este útil, que ya os digo que para hacer esta distribución lo suyo es que tengáis este útil y no estáis escasos de herramientas, porque este útil sale en unos 40 euros más o menos y ya os va a servir para todo. Y no tenemos que estar haciendo luego inventos como para aflojar un damper ni cosas de estas raras, como hicimos con la polea de la bomba del agua. Pues entonces la vamos a poner, apuntamos los tornillos y con el bloqueador lo ponemos en 2 tornillos y apretamos el otro. Pues lo siguiente, ponemos nuestro taco de motor. Apuntamos los 2 tornillos a lo que es el bloque sin apretar del todo. Apuntamos estos y los apretamos. Estos ya si los apretamos, quitamos el gato y le pegamos el apretón. Se escucha el rodillo, ¿verdad? Pues bien, está en mal estado, pero lo vamos a montar por el tema de arranque mientras nos llega la pieza, porque lo que queremos es arrancarlo y luego ya una vez que lo tengamos arrancado y controlado, le cambiaremos el rodillo guía. Aprovechar, revisar la correa auxiliar, los rodillos, tensor y todo, que no suenen como este, y lo que esté mal se sustituye. Vamos a montar este, como decimos, para luego cambiarlo. Seguidamente montamos la pletina esta. Ya antes de poner el tornillo del tubo este que sortemos allí detrás abajo, vamos a poner las 2 tapas de los árboles de leva. Apretamos primero esta tapa para que podamos mover el tubo antes de ponerle esta fijación. Y apretamos el terminal ese de masa y este lo dejamos flojo, porque vamos a poner el otro tornillo por si necesitamos algún tipo de movimiento para encararlo. Ponerle ya el tornillo al tubillo que sortemos allí detrás. Para apretar el tornillo este del tubillo del agua de atrás puede ser un poco una odisea. Para eso yo me sirvo con un endoscopio que compré barato en Amazon. Con esto me hago el apaño muchas veces, para estas cosas me viene muy bien. Ojo apretado, ya apretamos ese de arriba. Después ponemos el tapón de registro del cigüeñal, que lo tenemos aquí, y su soporte con la pletina. Montamos el tornillo del damper del cigüeñal, lo montamos nuevo y damos 150 N más 180 grados. 150 N y ya le hemos dado los 180 grados. 180 grados, hacemos una marca aquí y la tenemos que poner en la otra cara. Fijaros donde he aparcado la herramienta de bloqueo para poder darle, porque es un apriete considerable. Lo siguiente, bloqueamos el tensor de la correa auxiliar y la montamos. Una vez colocada, aquí os enseño el dibujo por si tenéis dudas en el montaje. Soltamos el bloqueo del tensor y nos aseguramos que está dentro de todas las poleas. Seguidamente ponemos el tubillo este de engrase de aceite con el recodo y las 2 arandelas y luego ponemos estos 2 tornillos con las 2 tuberías, la de la PSV y la de la tubería de agua. Que me lío a echarle cosas y se me olvida. Luego ponemos la pletina esta, que iba con 2 tornillos de esos de multicara, y ya lo echamos todo desde aquí. Nos traemos el depósito de vacío, en este caso lo vamos a poner que de aquí tiene la salida al tubillo que es que quitemos, y ya atornillamos con los 2 tornillos roscachapa el bote de expansión y ponemos también los 3 tornillos que lleva el bote de vacío. Pues después de tener el bote y el de vacío también apretado, montamos lo de los limpios, lo ponemos el enchufe del bote de expansión y acordaros que los tornillos del bote de expansión son los únicos que hay distintos a los que son de los pasos de rueda, que son más de ala ancha. Ahora vamos a poner la tubería esta de agua y engancharla aquí adelante. Ahora nos venimos para montar el tubo de admisión. Primeramente lo metemos de aquí y luego allí sería chuchar hasta que salten las pestañas. Que no se nos olvide el captador de presión que va aquí en el tubo, el enchufe, que lo tenemos ahí. Una vez puesto, enganchamos el tubillo este que va por aquí debajo, en la grapilla esta, y el que tenemos aquí en el costado de agua, lo ponemos también en sus marcas mismos y lo dejamos dentro. Y ya le ponemos el sombrerillo a la admisión. Vamos a apretarla del filtro y nos dejamos, si queréis, para lo último, el manguito este que viene también de reciclaje de gases de motor. Lo metemos aquí, lo clavamos aquí también y lo metemos en su sitio. Vamos a poner el filtro
Bueno, ya lo tenemos todo montado. Aquí el circuito de anticongelante no habría que purgarlo, no tenemos purgadores, se purga solo. Vamos a arrancarlo a ver qué tal va. Bueno, pues trabajo terminado. No os asustéis si en el arranque en frío suena un poquito, es muy normal, está todo descargado de aceite. Hasta que no le llegue la presión un poquito a todos los sitios, no se calmará ese ruido si sale en frío. Pero ya vemos que el motor va redondo, nada de ruidos de cadena y perfecto. Pues bueno, voy a terminar de montarle el paso de rueda, la rueda que se le ha puesto provisional y terminar de echarle el anticongelante. Espero que como siempre este vídeo te haya servido, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.